la presentación. Estoy muy inquieto, entonces no está moviendo, entonces no les importe. Bueno, vamos a hablar antes que nada de las fracturas en México. Ya después pasaremos al tema del atlas y del uso del suplemento. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto, ok, gracias. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de fracturas en México y a nivel mundial, un poco de generalidades, y luego ya vamos a pasar al tema de ácidos hexámicos con mis dos colegas. Soy el doctor Alejandro Erce, y estoy en el Hospital Médica Sur y en Ángeles del Pedregal. Y bueno, todo el mundo ha sufrido de una fractura o tenemos un familiar que ha tenido una fractura, ¿no? Seguramente es algo que nos pasa muy frecuentemente. Ahí mejor, ahí se escucha mejor. Perfecto, gracias. Ok, entonces bueno, hablando de esto, y bueno, desgraciadamente en México no tenemos tanta información sobre los residuos del norte, pero en la década pasada se hablaba de que en Estados Unidos al año pasan 50 millones de fracturas, imagínense nada más esto. Y el costo de estas fracturas en Estados Unidos es aproximadamente de 400 billones, miles de millones de nuestros, para el costo de tratamiento de este tipo de padecimientos, ¿sí? Y algo bien importante, en México es la principal causa de años laborales perdidos. O sea, si alguien se fractura, pase lo que pasa, va a tener una alteración en su calidad de vida, y más que las enfermedades cardíacas, el cáncer o los infartos cerebrales. Entonces, siempre tengan un buen ortopedista a la mano, de su confianza, para que lo puedan atender. Somos el 12º país en años de vida saludables perdidos, y la Organización Mundial de la Salud habla que el 12% de los años de vida perdidos por discapacidad se deben a fracturas. Entonces, no solamente tenemos que tratarlas bien, tenemos que tratarlas adecuadamente y en un tiempo adecuado, sino darles un buen seguimiento, porque si no vamos a alterar nuestra calidad de vida, ¿sí? Los más datos que les quiero dar. Se estimó que en el año 2000 el continente americano, no les voy a leer todos estos datos, pero hubo más de 1 millón de fracturas en todo el continente americano. Entonces, como yo les decía, tengan un buen ortopedista a la mano, y hay que conocer esto y enfrentar este problema. Bueno, ¿cuáles son algunos factores de riesgo? Esto lo va a hacer de manera muy general, no vamos a entrar en mucho detalle, pero uno de ellos, por supuesto, que es la edad, aunque es un término muy relativo. Antes de los 65 años no son los que son los 65 años ahorita. La calidad ósea del paciente, que es algo bien importante, y el estilo de vida. Obviamente, si yo me lanzo en un paracaídas, tengo más riesgo que si estoy en mi casa, ¿no? Entonces, obviamente, el estilo de vida es importante. Otros factores de riesgo son el género. Las mujeres realmente sufren más de fracturas, y ahora vamos a ver esto por qué es. Las comorbilidades, el hecho de tener diabetes, el hecho de tener problemas de visión, y también la ocupación. Lo que les decía, no es lo mismo ser un militar a ser alguien que está en su casa, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con el tema de la edad. Aquí lo dividí en dos grupos. Obviamente, no sé si ustedes sepan, pero después de los 35 años empezamos a envejecer. Y empezamos a perder calidad ósea y vamos a perder calidad muscular. Por eso, me voy para allá, hay que tener cuidado con eso. Entonces, después de los 65, 70 años, y más en las mujeres, porque por el tema de la menopausia, tenemos un alto riesgo de fracturarnos. Pero también la vida está cambiando, los seres humanos estamos cambiando. Entonces, antes, muy poca gente iba a las montañas, ahora todo el mundo le encanta hacer senderismo. O antes poca gente hacía ejercicio de alto impacto, ahora todo el mundo le encanta el 54D, los Spartans, todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso lo dividí. También los jóvenes, vamos a llamarlo así, estamos en riesgo por el tipo de actividad que hacemos o que hacen, ¿no? Depende, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, la pirámide poblacional en México y cómo ha cambiado. Si ustedes, ahorita cada vez hay menos niños, y todavía hay un montón, pero cada vez hay menos niños, y cada vez hay más adultos mayores. Esa palabra de adulto mayor también es todo un tema, porque yo digo que estaba de los 75, pero porque más si yo digo que mi papá es un adulto mayor me deshereda. Entonces, está cambiando, y cada vez vamos a tener más adultos mayores y menos niños. Entonces, cada vez vamos a tener más osteoporosis y más fracturas. Entonces, es bien interesante el tema. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿cómo nos comportamos? Sabemos que los niños son muy inquietos, y antes de los 20 años hay un pico de fracturas, porque además el hueso de los niños es diferente, ¿sí? Entonces, esa es fractura más, como que tenemos una meseta, vamos a llamarlo así, una línea recta, y a partir de los 50 años, 45-50, que empieza la menopausia en las mujeres, empiezan a tener una mala calidad ósea y se empiezan a fracturar más. Todos nosotros hemos tenido una tía que a los 50 dijo: se me fracturé la muñeca. Y todos nosotros hemos tenido una tía o una abuelita o alguien que se ha fracturado la cadera después de los 70 años. Tenemos dos picos. A los 50 se empiezan a fracturar las muñecas, y a los 70 viene la fractura de cadera, ¿sí? Más en las mujeres que en los hombres. Pero algo bien importante,
A los hombres también les da osteoporosis, eso ahorita lo vamos a ver. También sufrimos de osteoporosis, aunque sea a edades más altas. Como yo les decía, también el estilo de vida no es lo mismo que yo un viernes en la tarde, en la noche, me voy a jugar ajedrez con mis compas, que me vaya al fútbol americano. Justo ayer vi una niña de 12 años que se fracturó jugando americano y también juega voleibol. Entonces, esto está cambiando cada vez más. Me gusta decir que somos más iguales, ¿no? Ya todas las mujeres están jugando americano, jugando básquet, todo este tipo de cosas. Entonces, nuestro estilo de vida está cambiando y cada vez tenemos más sesiones deportivas en ambos géneros. Como yo les decía, esta diapositiva cuando la hice nada más iba a dejar a la señora del medio y al paracaidista, pero una realidad es que cada vez más estamos haciendo actividades más intensas y de mayor riesgo. Entonces cada vez vamos a ver más fracturas de ambos géneros. Y bueno, en pocas palabras, ¿qué origina las fracturas? ¿Por qué nos fracturamos los seres humanos? Una es por los accidentes, aquí quizás exagero un poco, no todos usamos moto, pero cualquier caída, golpe, cualquier actividad que sea física o que tenga cierto riesgo, es un riesgo para presentar las fracturas. Y la otra gran causa, y creo que cada vez va a ser más importante, es la osteoporosis. ¿Sí? Muchos pacientes arriba de 65, 70 años, con cualquier caída se pueden fracturar, y sobre todo porque no tratamos osteoporosis. Como no la conocemos, mucha gente no sabe qué es, no se atiende, y no sabe que es prevenible, van al médico hasta que se fracturan. Entonces es algo que nos está pasando muy frecuentemente, ¿sí? Y como les decía, la gente cada vez es más activa. Yo me acuerdo de mi abuelo, cuando mi abuelo tenía 60 años, no, ya era mi abuelito, o sea, ya se sentaba a leer a los 65, ya. Mi abuelo hoy tiene 75 años y se la pasa del tingo al tango, se la pasa viajando, se la pasa haciendo ejercicio. Y si les digo, si yo le digo abuelito a mi papá, que ya es abuelo, por cierto, me dicen, ¿sabes qué? La herencia va a ser para tu hermano y para tu sobrina, ¿para qué no va a ser? Entonces, es una realidad que cada vez tenemos más. La gente está más activa. De hecho, los pacientes arriba de 65, 70 años nos dicen, doctor, voy a poner una prótesis. ¿Cuándo voy a poder regresar al ejercicio? Y es una demanda totalmente distinta. Entonces, estamos cambiando para bien, siento yo. Entonces, es otra de las realidades que nos estamos teniendo. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo más años, de mayor calidad. El otro día vi una plática que la expectativa de vida en México en los 70s era aproximadamente de 50 60 años. Imagínense eso, o sea, sí hemos avanzado muchísimo. Entonces, vivimos más años, somos más personas en el mundo, tenemos más actividad y por lo tanto nos fracturamos más. Los accidentes es parte de la vida, ¿no? Es como cuando uno se casa, pues la suegra es parte de la vida, ¿no? Dicen, yo no sé qué dicen eso, ¿no? Y bueno, eso es un dato que encontré en un artículo de una doctora mexicana. En el año 2005 tuvimos casi 30,000 fracturas de cadera, ¿sí? Para el año 2050 vamos a tener más de 155,000. Esto habla de lo que está pasando. Es un aumento del 424%. Y eso solamente es porque vivimos más años, porque somos más personas, y porque cada vez, exacto, o sea, tenemos una expectativa de vida más alta. Cada vez estamos sufriendo más gente de 80, 85. Hace rato me decía un paciente, oye, tengo 60. Y que pues ortopédicamente no estás tan grande. Grande 85, 90, pero 60 años es esta nueva juventud. Confirmo. Quedando bien con Y bueno, ¿qué es la osteoporosis? ¿Qué es la osteoporosis? Simplemente es la disminución de la densidad ósea. Si nosotros tenemos un hueso, imagínense que está lleno de yeso o de cemento, y con los años, ambos géneros, más en las mujeres, y más temprano en las mujeres, pero ambos géneros, perdemos la densidad ósea, perdemos dentro de nuestro hueso. Imagínense que tenemos otro hueso, vamos perdiendo esa densidad, ese número de huesos, llamarlo así. Eso es la osteoporosis, eso pasa con la edad, sobre todo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues los decía, a los 35 años empezamos a perder masa ósea. O sea, casi todos los que estamos aquí ya estamos perdiendo masa ósea. Sí hay manera de echarlo para atrás, sobre todo con tratamiento, y luego me encanta que es el ejercicio. Y la otra es que el 80 al 90% de las personas no se diagnostica y por lo tanto no se trata. Nos encantaría a todos los que somos ortopedistas o los que vemos metabolismo óseo, nos encantaría que mucha gente fuera al consultorio para hacer prevención. Oye, ya tengo 45, 50, ¿qué onda con la densitometría? ¿Qué tengo que hacer? Eso nos encantaría, pero desgraciadamente eso no pasa. Nada más vamos al médico cuando tenemos dolor y cuando nos aguantamos el dolor un buen rato o cuando estamos fracturados. Así mucha gente conoce a su ortopedista, ¿sí? Y lo que les decía, también hay una afección hacia los hombres. No es igual, los hombres nos tardamos mucho más en presentar osteoporosis, pero también hay fracturas por osteoporosis en hombres. Yo diría que después de los 75, 80 años también nos fracturamos. Entonces, ojo con eso para los caballeros.
Entonces, a nivel mundial, eso es bien interesante, una de cada 3 mujeres arriba de los 50 años sufrirán una fractura. Eso lo dicen los datos, no lo estoy diciendo yo, ¿sí? Eso es lo que ya estamos viendo. Y la verdad es que 50 años es una edad muy joven. Yo tengo 42 casi, entonces estamos chamacos todavía. Y uno de 5 de hombres arriba de los 50. ¿Por qué es esto? Porque también los hombres vivimos menos. Somos más tontos que las mujeres, la verdad. Y somos menos resistentes. Y entonces siempre vamos a ver este tipo de escenas. Y el señor está, bueno, vamos a hacer movimiento y nos va a dejar el señor y se para, ¿no? Entonces es una realidad. Y lo más triste de todo esto, o la mejor noticia de todo esto, es que la osteoporosis puede ser prevenible. ¿Sí? Si ustedes van con un experto en metabolismo óseo, se puede dar tratamiento y esto puede ser prevenible. Eso es lo más importante, que me encantaría que se quedaran con eso. ¿Sí? Y al hablar ya de fracturas de osteoporosis, las fracturas, o la fractura es la complicación más frecuente de la osteoporosis. Lo que más nos afecta a tener osteoporosis es que nos podemos caer y nos podemos fracturar. Entonces, muy importante con eso. Y no me encanta poner esta diapositiva, pero eso es una realidad. Cuando nosotros tenemos una fractura de cadera, me gustaría nada más que se fijaran en la de la derecha cuando hablamos de mortalidad. 1 de cada 4 o 1 de cada 5 pacientes se muere después de la fractura de cadera. Operado o no operado. Obviamente, el operarlo y tratarlo le da una mejor calidad de vida, pero normalmente a veces decían los maestros con esta Universidad General que la fractura de cadera podría ser el principio del fin. Entonces hay que tener mucho cuidado, y lo que les decía, esto es totalmente prevenible. Si el paciente se trata de osteoporosis, si el paciente hace un poquito de ejercicio y el paciente sigue con actividad, eso le va a ayudar. Y algo bien importante, después de una fractura por osteoporosis, porque no solamente es la cadera, también puede ser la columna, va a haber otra fractura después, el riesgo se eleva para tener otra fractura. Entonces, tomen eso en cuenta, por favor. Ahora, ya hablando de fracturas como tal, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que tenemos cuando nos fracturamos? Una se llama no unión pseudoartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la fractura no pegue. A veces el doctor hace el mejor trabajo posible, a veces el paciente está muy bien, pero la fractura puede no pegar. Si una fractura o un tratamiento quirúrgico de una fractura se infecta, eso puede ser una causa para la cual no peguen. Y limitación para la movilidad. Conocemos gente que se fractura y al no tener un tratamiento adecuado, con una rehabilitación adecuada, hay limitaciones a la movilidad. Es que ya no quedé igual después de mi fractura, eso es algo que nos llega muy frecuentemente. ¿Sí? ¿Y por qué no pegan las fracturas? Porque les decía, porque se infectan, y algo bien importante, la osteoporosis causa una fractura, pero también puede causar que esa fractura no pegue. O sea, no solamente es que me caiga y me fracture, sino me fracturo, me operan y no pegan. También puede ser porque no está tratada la osteoporosis. Es muy importante. Y toda la gente que fuma con el tabaquismo es un factor de riesgo. Se los ponemos para que lo sepan. ¿Vale? Entonces, bueno, bien importante es entender que las fracturas de la osteoporosis van mucho de la mano. Son como, vamos a decir, como amigos, no se llevan muy bien. Y estos dos factores de riesgo muy importantes. Una diabetes descontrolada, que en México somos el país, porque me parece que somos el número 1, o somos un país de alto riesgo de diabetes. El hecho de ser mexicano es un factor de riesgo para ser diabético. Entonces, somos expertos en diabetes descontrolada. Cuando tenemos fracturas graves, accidentes automovilísticos, accidentes en moto, cuando hay un paciente con muchas fracturas, eso es un factor de riesgo para que no pegue. Y una rehabilitación incompleta y tardía, eso también es bien importante. El tratamiento de una fractura no solo se acaba cuando la fractura pega o cuando el doctor opera a su paciente. Es bien importante rehabilitarse, seguirse moviendo. ¿Sí? Espero no haberlos aburrido. Son mis datos para hacer alguna pregunta que me quiera decir. Y pues sería todo. Muchas gracias.